Bueno, hermanos, ha llegado el momento de nuestra reflexión. Vamos a meditar en la palabra del Señor en ese momento. Primeramente te invito a que puedas descargar la guía para reflexión, una guía que está disponible aquí abajo en las anotaciones de nuestra transmisión. Usted puede descargarla y con ella usted puede seguir tomando notas de lo que vamos conversando en nuestra reflexión. Usted puede hacer de esto también una dinámica familiar, ¿no es cierto?, para que puedas junto a su familia compartir ahí y posteriormente conversar sobre lo que Dios ha hablado en su palabra. Nosotros estamos en una serie en el Evangelio de Marcos, una serie llamada Días Mejores, y hoy día vamos a hablar un poco sobre experiencias. Todos nosotros hemos pasado por experiencias en la vida, y el texto experiencias marcantes, digo, ¿no? Experiencias en la vida. Todos pasamos por alguna experiencia. Eso es una. Pero experiencias marcantes. Y el texto de hoy día habla sobre una gran experiencia que los discípulos tuvieron con Jesús, y vamos a meditar en ello. Está ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, los versículos 35 al 41. Usted puede acompañar con nosotros. Está así en la palabra de Dios, según la Nueva Versión Internacional, desde el versículo 35 al versículo 41 del capítulo 4 de Marcos. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otros barcos. Se desató entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tiene tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Oremos una vez más. Señor amado, tu palabra que fue expuesta delante de nosotros nos trae una experiencia marcante de la vida de Jesús con sus discípulos, y queremos que esa experiencia sirva para hablar también a nuestros corazones. Ayuda, Señor, a que esa meditación nos lleve a estar más cerca tuyo. Eso es lo que te pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que la experiencia cambia nuestra percepción de las cosas. Todos nosotros hemos tenido quizás un momento en la vida donde teníamos una impresión de algo o de alguien, pero al momento de conocer a esa persona o de haber tenido una experiencia con esa cosa, nuestra idea preconcebida cambió. Quizás usted había escuchado hablar de un tipo de comida o de un lugar sin antes haber conocido, y luego de haber conocido este lugar o comido esa comida, su percepción cambió totalmente. Y todos nosotros pasamos por un cambio de opinión al experimentar tal cosa. A veces esa experiencia viene a reforzar lo que nosotros ya imaginábamos, pero muchas veces viene a contradecir y darnos una nueva impresión de lo que estamos viendo ahí en ese momento, ¿no es cierto? La experiencia nos permite también, y yo creo que es por eso que cambia nuestra percepción, porque nos permite conocer otros aspectos de esta cosa. Por lo tanto, si usted escucha sobre una ciudad, sobre sus calles, sobre sus monumentos, usted se hace una imagen. Pero en el momento en que usted va y que usted camina por ahí, su percepción, sus sentidos, los olores, la temperatura, el contacto con estas localidades va a cambiar la impresión que nosotros podríamos tener anteriormente, y eso es bastante común. La experiencia no solamente permite conocer algo, como también revela algo de nosotros, y eso es un tema interesante. A veces cuando uno es expuesto a una cierta experiencia, uno se revela. Hay dos elementos que revelan nuestro verdadero carácter
dos experiencias que producen una revelación interesante en nosotros. Una es a través del poder. Alguien ha dicho, ¿no es cierto? Si usted quiere conocer a una persona, dale poder a ella. Y ahí se va a revelar quizás una conducta más prepotente, no sé. Pero otra situación que expone nuestro verdadero sentir son los problemas. La crisis nos revela. La crisis revela la naturaleza de nuestro corazón. Las crisis revelan en dónde estamos poniendo nuestra confianza, nuestra esperanza. La crisis revela quiénes somos y en qué queremos. Las experiencias con Dios, ellas nos ayudan entonces a conocer algo de Dios, pero también esas experiencias con Dios revelan algo de nosotros. Ese texto que vamos a estudiar hoy día habla una experiencia profunda que tuvieron los discípulos y que no solamente reveló algo de Dios para ellos, pero seguramente también reveló algo de ellos para ellos mismos. Algo que ellos ni siquiera se daban cuenta de que era tan así. Y es un texto interesantísimo. El texto está aquí en el capítulo 4 de Marcos, y después de toda una sección de parábolas, de exposiciones y toda una jornada larga, Jesús ya al fin del día dice a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago, el lago de Genesaret, que era un gran lago que estaba a más de 30 metros bajo el nivel del mar. Era un lago que era utilizado por la comunidad de Galilea como base de su sustento. Y Jesús quería entonces cruzar al otro lado para llegar a algunas poblaciones que él no había ido anteriormente. Y se ponen a ellos a cruzar. Ustedes saben que los discípulos, algunos de ellos que venían del ambiente de la pesca, ellos conocían las dinámicas de la navegación, al menos en ese contexto del lago, y ellos estaban más o menos acostumbrados a eso. Pero al cruzar el lago durante la tarde, Jesús, que estaba muy cansado, se puso a dormir. Se puso a dormir en un rincón más protegido del barco, y por lo tanto Jesús tenía ahí un momento para él. Pero mientras Jesús dormía, mostrando su naturaleza humana, Jesús dormía y empezó de la nada un viento bastante fuerte que provocó un incremento en las olas y una tempestad. Vino de una manera tan potente que los discípulos llegaron a temer por sus vidas. Ese tipo de acción de la naturaleza era relativamente común en ese contexto, y por la ubicación cercana a los grandes cerros que tenía a los costados y la ubicación más inferior al nivel del mar, hacía con que las tempestades surgiesen de un momento a otro. Eso es lo que estaba pasando, y Jesús dormía, y los discípulos fueron entonces desesperados a despertar a Jesús para decir: Jesús, nosotros estamos muriendo, usted no hace nada. Así que Jesús se despierta, va, reprende al viento, reprende las olas, y luego reprende a los discípulos, y que quedan ellos todos muy asustados. Fue una experiencia muy asustadora, seguramente, pero esa experiencia asustadora para los discípulos revela algo muy importante de Jesús, y revela también algo muy importante de la fe que tenían los discípulos. Yo creo que para nuestra reflexión podemos aprender tres cosas juntamente con los discípulos de esa experiencia. Tres cosas que los discípulos aprendieron con Jesús y de Jesús en esa experiencia, que nosotros también podemos aprender. La primera cosa que los discípulos aprendieron en ese texto es la importancia de la presencia de Jesús. Ahí en los versículos 37 y 38 vemos Jesús cruzando en la barca con los discípulos. Es muy hermosa la construcción del texto, porque muestra Jesús despidiendo las multitudes y varias barcas cruzando, ¿no es cierto?, juntamente con ellos, dice el texto. Pero luego el texto se concentra solamente en la barca donde está Jesús, y luego solamente donde está Jesús durmiendo en la barca. Luego muestra la tempestad, y ahí todo el furor del mar y la desesperación de los discípulos, porque según dice el texto, ellos estaban al punto de inundarse. El barco estaba al borde del colapso. Y yo creo que los discípulos, con todas las herramientas técnicas que ellos tenían para soportar ese tipo de actitud, se vieron sobrepasados. Y luego entonces ellos claman a Jesús. El punto es que
esta condición, este mar revoltoso, representaba algo para el imaginario del pueblo hebreo que apuntaba hacia un dominio incontrolable, quizás sobrenatural, un dominio que como seres humanos no tenemos cómo frenar. Y esa es una metáfora muy interesante para imaginar el mar como una fuente de problemas, ¿no es cierto? El mar como ese indominable. Eso es un poco lo que se imaginaban ahí en el imaginario de los judíos en esa época. Y ahí estaban los discípulos y claman a Jesús, y la manera como claman a Jesús es muy interesante y muy importante. Ellos dicen: ¿no te importa que perezcamos? El punto aquí, en esa primera parte del texto, es la interpretación que ellos hicieron del interés de Jesús. Ellos imaginaron que sus vidas estaban en riesgo y a Jesús no le daba la menor importancia a eso. Jesús estaba durmiendo mientras ellos estaban luchando por sus vidas. Y ahí entonces empezaron a cuestionar incluso las motivaciones y la preocupación de Jesús aquí. Ellos estaban evidentemente desesperados. Y esa pregunta, ¿no te importa que perezcamos?, apunta a una incredulidad hacia las intenciones de Jesús y hacia el poder de Jesús, ¿no es cierto? Ellos dudaban de Jesús, de su capacidad, de su autoridad en ese momento. Es decir, ¿no puedes hacer nada por nosotros? Estás durmiendo, como que si ese dormir fuera una manifestación de su irresponsabilidad. Entonces, sabemos en los evangelios muestran varias ocasiones donde los discípulos retan a Jesús. Por más absurdo que esto pueda parecer, es así, revela la naturaleza del corazón humano y muestra que ellos estaban conscientes del significado y de la importancia de la presencia de Jesús con ellos en la barca. Eso es el punto que más llama atención. Aquí hay un contraste muy interesante. Ese contraste aquí es que Jesús estaba con ellos, pero ellos estaban desesperados. Jesús estaba ahí, pero ellos seguían desesperados. Ellos estaban enfrentando esa crisis, ese problema, solos, pese a que Jesús estaba con ellos. Ellos habían visto a Jesús hacer un montón de milagros. Más encima, la manera que Jesús hablaba de Él mismo, de su poder, de su autoridad. Jesús no solamente tenía una autoridad sobre el cuerpo humano, pero sobre espíritus malignos. Ellos sabían que Jesús tenía eso, pero al mismo tiempo no se daban cuenta de quién estaba en la barca con ellos. Había una especie de resentimiento por Jesús. ¿Y de dónde sale ese resentimiento? De que al enfrentar solos el problema, sentía que Dios les había abandonado y que Jesús, en este caso, les había abandonado. Así como mucha gente que trata de enfrentar sin Dios los problemas, luego se resiente de que Dios no me ayuda a enfrentar los problemas, sin percatarse de la importancia y el significado y de la relevancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ellos pensaban que ellos estaban conduciendo a Jesús, que ellos estaban llevando a Jesús al otro lado. Pero lo que ellos no entendían en lo que significaba la presencia de Jesús en ese barco era que Jesús era quien estaba llevando a ellos. Ellos pensaban que ellos estaban sirviendo a Jesús, pero era Jesús quien estaba haciendo todo eso por ellos. Es interesante, ¿no es cierto? La importancia de la presencia de Jesús revela que Él efectivamente nos ama. La respuesta de Jesús a sus discípulos revela su amor. Él se preocupa. ¿En qué sentido? Primero, era el Dios encarnado que estaba ahí. La presencia de Jesús en esa barca significaba que el Señor de los señores, el Rey de los reyes, el Creador de todas las cosas, decidió encarnarse, decidió acercarse, decidió venir a buscarnos. Él estaba ahí. No era simplemente una persona más, era el Señor de los señores. Por lo tanto, la presencia de Jesús era algo sublime, una sublime muestra
del amor de Dios por ellos y también por nosotros. Porque Jesús, ese Jesús que vino y que estaba en el barco con ellos, es ese Jesús que viene, está con nosotros en nuestras vidas, durante y frente a nuestros problemas. Por lo tanto, la presencia de Jesús revela su amor por nosotros. La presencia de Jesús redefine también nuestra percepción de la situación y nuestro análisis del problema. Cuando alguien se enfrenta a un problema, uno se pregunta, ¿es un problema grave? Alguien está enfrentando una enfermedad, uno se pregunta, ¿es una enfermedad grave? ¿Está grave la situación? ¿Cuál es el nivel de gravedad de la situación? ¿Cuáles son las opciones, las salidas, las alternativas? Uno realiza ese análisis. Cuando nosotros incluimos la presencia de Jesús en esa ecuación, el resultado final cambia. La presencia de Jesús redefine los valores de la ecuación, redefine el concepto de la gravedad del problema, porque redefine la idea misma de cómo ese problema se solucionará. Por lo tanto, la presencia de Jesús cambia todo el escenario. Y la presencia de Jesús, sobre todo, evita a que nosotros nos desesperemos frente a los problemas. Ellos estaban desesperados porque ellos no entendían qué significaba la presencia de Jesús. Las olas eran terribles, el mar estaba invadiendo el barco, pero en el barco estaba Jesús. Así como en nuestras vidas las olas vienen, las crisis, las enfermedades, las pandemias, la cesantía. Pero si Jesús está en el barco, no hay motivo para temer. La presencia divina es quien conduce mi vida. No soy yo quien la conduzco. Quien la conduce es Él. Pero hay un segundo aprendizaje aquí. Además de la importancia de la presencia de Jesús, ellos aprendieron, y nosotros también podemos aprender, sobre la amplitud del poder de Jesús. Jesús utiliza esas expresiones, silencio, cálmate, para interrumpir la acción del viento y del mar. Ellos despiertan a Jesús. Y al despertarse, Jesús no va y conversa con ellos. Oye, ¿por qué me despierta? ¿Qué está pasando? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Jesús despierta y Jesús va directamente a la fuente del problema, que era la acción de las olas y la acción del viento. Y Jesús entonces habla, ordena con sus palabras que haya silencio en el viento y que haya tranquilidad en el mar. Eso es lo que hace Jesús. Aquí el punto principal en esa sección, en esa parte del texto, está en la autoridad de Jesús. Mira con qué autoridad Jesús resuelve el problema. Jesús se presenta no utilizando los mismos mecanismos de defensa y de solución que los discípulos, que es sujetándose bien, tirando agua para afuera, aligerando el peso del barco. Jesús no piensa en ninguna solución de naturaleza náutica, ninguna solución de naturaleza física, así como hacían los discípulos. Es decir, la forma de Jesús de responder al problema es coherente con su autoridad. Si cada uno estaba haciendo lo que podía, Jesús estaba haciendo lo que podía. ¿Y qué podía hacer Jesús? Jesús tenía no solamente el control como los seres humanos, de poner agua para afuera del barco, sino que Jesús tenía el control sobre el mismo viento y sobre el mismo mar. Por eso los ordena. Así que Jesús revela su superioridad otra vez sobre la creación. Nuevamente Jesús manifiesta su autoridad, su dominio, su superioridad sobre las cosas creadas y por lo tanto revela un aspecto muy importante de su poder. Él es Dios y Él tiene dominio sobre todas cosas. Él estaba cuando todas estas cosas fueron creadas. Despertaron a Jesús de su sueño y Jesús muestra que puede estar muy cansado como un hombre, pero también puede ser tan poderoso como Dios. Así que vemos ahí en ese aspecto el poder. Ante el orden de Jesús, la respuesta es inmediata. Nosotros sabemos en las relaciones humanas cómo funciona eso. Una persona demuestra gran poder
cuando al dar el orden, ese orden se cumple al instante. Usted ha visto en muchas circunstancias donde una autoridad, una supuesta autoridad, da un orden y esa orden no es cumplida. Cuando la mamá, el papá dice, oye, haga esto, y eso no se hace y no se va a hacer. Ahí se nota que hay una pérdida de autoridad, ¿no es verdad? Quizás ahí tengamos que repensar la postura, las posturas. La cosa es, aquí Jesús da el orden y al instante todo se termina. El caos, el temor a la muerte, la desesperación, llega a un fin instantáneo ante la palabra de Jesús. Aquí hay un segundo contraste, el segundo contraste del texto, que es entre la violencia del mar y la calmaría producida por las palabras de Jesús. El mar estaba violento. El mar parecía un monstruo a tragar el barco con Jesús. Pero Jesús frena los intentos sombríos y superiores de la naturaleza, tan solamente con su palabra. El poder de Jesús y el poder del mar. Y vemos que el poder de la naturaleza no fue suficiente para frenar la autoridad de Jesús. Jesús estaba por sobre eso. Hermoso ver cómo el poder de Jesús se revela ante los enemigos en pro del beneficio del hombre. Aquí es un punto interesante. Jesús, al mostrar ese contraste entre furia y paz, representa la eficacia de sus acciones, la eficacia de su ministerio, la eficacia de sus propósitos. Y el poder de Jesús sobre el mar muestra que no hay mal que Él no pueda derrotar. Al demonio que estaba en las personas Él había expulsado. La enfermedad que dominaba y que aterrorizaba la vida de las personas, Él había terminado. Ahora viene el poder del mar y del viento a destruir la vida de las personas y Él también otra vez muestra que no hay poder contra Él. Él estaba con los discípulos, era el detentor de todo ese poder. ¿Y qué los discípulos pensaban? Vamos a morir. Es ilógico, ¿no es cierto? Esa manifestación del poder de Jesús nos muestra lo imparable que es Cristo al cumplir sus propósitos. Ni siquiera el mar podría impedir a Jesús de ir a llevar la gracia de Dios al mundo. Muestra que su poder va a dejar en evidencia la manera como nosotros en nuestras mentes disminuimos a Jesús. Hay mucha gente que no toma a Jesús con el mismo peso que Él tiene. Hay mucha gente que no reconoce el tamaño del poder de Jesús. A veces lo hacemos nosotros para que tengamos así como un Jesús más accesible. Cuando vemos ese poder de Jesús, vemos que Jesús está en un nivel de inaccesibilidad en cuanto a esta cercanía menos positiva, si es que puede ser de esa manera. ¿Qué quiero decir con eso? Que mucha gente disminuye a Jesús para poder controlarlo, para poder tener una injerencia sobre Él. Un Jesús que es meramente social, un Jesús que está solamente en el templo, un Jesús que es solamente un ícono, solamente una idea, solamente un punto de la teología. Ese Cristo del barco muestra que su poder trascende y nos sobrepasa. Jesús nos sobrepasa. Muestra también que tenemos un Dios tan absurdamente poderoso, tan extraordinariamente poderoso, que todos nuestros intentos por resolver nuestros problemas son nada menos que patéticos. Es patética la acción nuestra de con nuestras propias fuerzas tratar de solucionar nuestro mundo cuando somos incapaces de ello. ¿Qué controlamos nosotros? Yo no tengo control sobre el tamaño de mi uña. Nada más la puedo cortar, pero no puedo impedir que crezca. Yo no puedo cambiar un pelo de la cabeza en blanco, en castaño. Yo no tengo control sobre nada. Y queremos controlar la situación. Queremos enfrentar los problemas y resolver los problemas.
sin Dios. El poder de Jesús muestra que su capacidad es tan abrumadora que la única postura que podemos tener es de sumisión a Él. Pero hay un aspecto más. Nosotros aquí, así como los discípulos, dudamos en muchas ocasiones de Jesús como nuestra fuente de solución, como nuestra fuente de salvación. Tratamos de, con nuestros propios medios, calmar la tempestad, con nuestros propios medios, controlar las olas del mar, con nuestros propios medios, impedir que el barco se inunde. Y fracasamos vez tras vez. Los discípulos aprendieron en ese día, en esa noche, que la presencia de Jesús cambia todo. Efectivamente. Durmiendo despierto. Ellos aprendieron que el poder de Jesús supera lo que ellos imaginaban. Pero lo que más importante, creo yo, lo que ellos aprendieron en esa mañana, o en esa noche, ¿no? Esa madrugada, fue el significado de la fe. En los versículos 40-41, Jesús les hace dos preguntas retóricas. ¿Todavía no tienen fe? Primeramente, Él pregunta, ¿por qué están con tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? A lo que los discípulos responden retóricamente, no a Jesús, sino que entre ellos, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Interesantísimo, Jesús se dirige ahora ya no más a los vientos ni al mar, sino que a los discípulos, y les exhorta con esas dos preguntas retóricas, que son preguntas que se encajan, que se complementan unas a las otras. En la primera parte, en la primera pregunta, cuando Jesús les dice ahí en el versículo 40, ¿por qué tienen tanto miedo? La palabra miedo aquí puede ser traducida por cobardía. ¿Por qué están tan amiedrados? ¿Por qué se han acobardado tanto frente a ese problema? Y Jesús entonces dice, ¿todavía no tienen fe? No es posible que después de tantas experiencias que hemos tenido juntos, de todo lo que ustedes han escuchado, de todo lo que nosotros hemos vivido juntos, ustedes todavía no creen. ¿Por qué? Es el cuestionamiento que hace Jesús, ¿no es cierto? El hecho de no creer, como Jesús deja ver, llevó a los discípulos a una postura de temor, de cobardía ante la situación. Y los discípulos se preguntan entre sí, y el texto enfatiza eso, con mucho miedo, con mucho temor. Y aquí la palabra temor es diferente para la palabra temor que fue utilizada anteriormente. No es un temor de cobardía, es un temor de reverencia, de reconocimiento de la importancia del significado de. Y aquí en ese momento los discípulos, con gran temor, se cuestionan entre sí, ¿quién es este? Como si no hubiesen conocido la magnitud del ser de Jesús, sino en ese momento. ¿No es verdad? Ahora, el punto principal en esa parte es la fe de los discípulos. Jesús reprueba la conducta de ellos, exhorta a los discípulos, lo que muestra que lo que ellos tienen es producto de lo que ellos no tienen. Es decir, lo que ellos tienen, el temor a las circunstancias, es resultado de su falta de fe. Su cobardía al enfrentar los problemas es producto de la ignorancia y de la no creencia en la persona de Jesús, en el poder de Jesús y en la presencia de Jesús. Por lo tanto, Jesús cuestiona, yo estoy aquí con ustedes. Y yo soy quien dije que soy. ¿Por qué ustedes no creen en mí? ¿Por qué siguen creyendo en ustedes mismos ante la solución de los problemas? Fíjense que al inicio yo dije que las crisis revelan quiénes somos, y aquí las crisis están revelando que los discípulos no creían en Jesús al fin y al cabo, o no creían en Jesús plenamente. Jesús cuestiona la dureza del corazón de ellos, cuestiona la resistencia que ellos tenían y estaban experimentando para creer en Jesús en su totalidad. Algo tenían ellos
que todavía les hacía no creer plenamente en Jesús, pese a que Jesús les haya dado todas las herramientas, hayan tenido tantas experiencias con Jesús. Ellos todavía se resistían, algo había en su corazón que resistía creer en Jesús. Así que es interesante cómo su asombro al final del texto revela el Jesús limitado en el cual ellos creían, porque ellos se preguntan, ¿quién es este? Es decir, todavía no estaban abiertos a la dimensión del poder de Jesús. Aquí en ese texto encontramos un contraste hermoso, porque vemos el contraste entre el temor de ellos antes y el temor de ellos ahora. El temor de ellos era un temor a la muerte, y el temor de ellos que ellos tienen ahora en Cristo es un temor que produce vida. El temor de ellos era producto de su incredulidad, y el temor de ahora es el resultado de la fe que fue sembrada, que fue impactada por esa terrible experiencia. El temor que ellos tenían antes era la realización de su incapacidad frente a los problemas, y el temor que ellos tienen ahora es que están delante de alguien que puede resolver todas las cosas. Es fantástico cómo el texto revela estos contrastes a lo largo de toda esa narrativa, y aquí tenemos ese contraste en el cual nosotros también podemos encajarnos. ¿Cuántos de nosotros, así como los discípulos, nos hemos desesperado, sea a través de la crisis actual, sea a través de otro problema, hasta que Cristo viene en nuestras vidas y nos produce una solución tan maravillosa que nos sorprende, que nos impacta de una manera sobrenatural? ¿Qué significa creer aquí? Como ellos son desafiados a creer, significa primeramente no perder de vista la perspectiva del tamaño de Cristo frente al problema. Entender cuán grande es Jesús frente al problema que estoy enfrentando. A veces nos desesperamos porque miramos el tamaño de las olas, miramos la fragilidad del barco, miramos lo poco que podemos hacer por salir de esta situación, cuando en realidad Jesucristo está con nosotros. Creer es entender que Jesús siempre será superior a cualquier tipo de problema que podamos enfrentar. También significa que es necesario que yo pueda abrir mi corazón para creer en ese Cristo que me es entregado a través de su palabra, y no realizarme con una versión de este Jesús muy superficial, muy artificial, muy reducida. Necesitamos tener esa experiencia con Cristo para maravillarnos en su gracia, maravillarnos con su ser, que las Escrituras nos revelan a través de una vida de discipulado, a través de una lectura bíblica consistente, a través del servir en la comunidad, de involucrarse y ser parte de la familia de Cristo en la iglesia. Debemos aquí entender también que fe viene a confrontar todos los ídolos que tenemos en el corazón. Viene a confrontar todas aquellas ideas en las cuales yo me protejo ante un momento de crisis. Todas las teorías de solución para mis problemas, y entender que todas ellas conducen a la desesperación, porque son basadas en mí, son falsas esperanzas. Estoy depositando la esperanza de mi vida en cosas que no valen la pena. Es eso que Jesús está hablando acá. ¿Cómo puedo entonces aplicar esto a mi vida? Primeramente, yo debo reconocer que Jesucristo está presente, y si Cristo está presente en el barco, todo cambia. Quizás sea el momento para que recibas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, que entregues tu vida a Él, que te arrepientas de tus pecados, y que al entregar su vida a Jesús, venga a disfrutar de la presencia de Jesús en tu vida. No tienes que luchar solo, no tienes que enfrentar estas luchas solo, pero entregar el corazón a Jesús implica reconocer su poder. Y ese es el segundo aspecto, el segundo paso. Reconocer su poder significa que mis poderes, mis capacidades son nulas. Es Él que me salva, es Él que me redime, es Él que cuando entra en mi vida me arranca de una situación de miseria
y me lleva a una situación de paz. Por lo tanto, confiar en su poder significa entender que su poder es tan absoluto que cualquier cosa que yo haga es patético frente al poder que tiene Jesús. Así como los discípulos tirando agua del barco mientras Jesús dormía. También yo debo entender que creer en Él significa destronar las falsas ideas que puedo tener en mi corazón sobre Dios, sobre el mundo y sobre mí mismo. Creer en Jesús es destronar a los falsos ídolos. Creer en Jesús es abandonar todas las estructuras que yo he creado para sentirme seguro, para confiar única y exclusivamente en Jesús. Quizás sea esa mañana el momento en que tú puedes tener ese encuentro con Jesús, esa experiencia con Jesús. Una experiencia que puede ser de conversión, puede ser una experiencia de renovación de su fe, una experiencia de exhortación, donde su fe será desafiada a ir más profundo y a descansar en Él. Oremos al Señor. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por esa experiencia tan maravillosa que encontramos en las Escrituras, y te pedimos, Señor, que tú puedas obrar en nuestros corazones este nivel de fe, de esperanza, para que podamos confiar en ti y en ti solamente. Da, Señor, a aquellos que están aquí conectados la capacidad de creer en ti y entregar sus vidas a Jesús. Que haya conversión, arrepentimiento, cambio de vida. También, Señor, aquellos que quieren experimentar una renovación de su fe. Renueva, Señor, la esperanza, la fe. Reanima, Señor, reaviva el fuego de sus corazones. Ayúdanos, Señor, a que la fe que tengamos en ti sea una fe viva y verdadera. Te pedimos también que nos des una semana de mucha bendición para que en la presencia de Jesús vivamos para la gloria de Él. En el nombre de Jesús es que oramos. Amén y amén. Buenísimo, que Dios os bendiga. Sigamos alabando al Señor.